fue yo creo un poco gracias a que durante todos esos años de carrera, que fueron 4 años, yo siempre intenté dar ese extra, ¿no? Cuando en una práctica en la universidad nos pedían esto, pues yo intentaba dar esto, pero nunca me arrepentí porque con ese portfolio que había preparado durante la universidad, pues me contrataron en élite, sí. 3 años de junior hasta senior, 3 años. El nivel de exigencia era tan alto que es que realmente es verdad que es muy poco tiempo y sería impensable que en una empresa in-house en solo 3 años dieras ese salto tan grande, ¿no? Pero en élite en 3 años yo hice 5 o 6 títulos ya de videojuegos. ¿Crees que es súper importante hoy en día tener una formación y un título? En absoluto creo que sea imprescindible para trabajar de esto y es más, diría que si lo que estamos valorando es la calidad de los conocimientos que aprenden los alumnos, a día de hoy por lo menos, y sobre todo en España, creo que la calidad de la enseñanza puede llegar a ser muchísimo mejor en centros que no son oficiales, ya sea a través de mentorías de profesionales que están en el día a día trabajando en la industria. ¿Y qué hace el co-desarrollo? Lo podríamos plantear como si fuera una empresa de outsourcing en el sentido de que viene un cliente y contrata sus servicios, pero luego podríamos decir que es como una empresa in-house en el sentido de que generalmente el cliente acude a ella porque hay partes del desarrollo de su juego que no sabe cómo acometer y me parece el mix perfecto, la verdad, estoy encantada. Es verdad que luego por las tardes al final me cargo con masterclasses y mentorías, pero la verdad es que es algo que estoy intentando por todos los medios no dejar de hacer, porque es algo que disfruto muchísimo y que es algo que me gusta darle de vuelta a la comunidad. Gran parte de los conocimientos que tengo a día de hoy como profesional es gracias a que otros profesionales los quisieron compartir en su momento conmigo. Bienvenidos al podcast de Player Number One, podcast dedicado al sector del entretenimiento, y hoy tenemos aquí con nosotros a un invitado súper mega especial, Paula Sánchez. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Paula, me gustaría empezar el podcast preguntándote qué significa para ti el 3D. Pues la verdad es que el 3D es prácticamente, no diría que lo más importante en mi vida, ¿no? Porque al final siempre el plano personal, familia, amigos, etcétera, pues tiene mucha importancia, pero sí que te diría que si no lo segundo, por ahí andaría. Es algo que ha marcado bastante mi vida en todos los aspectos. Empezó siendo un poco una pasión cuando era pequeña, que empecé a jugar videojuegos y era como ese vehículo, ¿no? Que me permitía expresar toda mi creatividad porque juntaba como un montón de áreas de hobbies que yo tenía de pequeña en su momento, ¿no? Me gustaba mucho escribir, dibujar, etcétera, etcétera, y como que los videojuegos lo aunaban. Y vi en el 3D como una posibilidad de carrera de futuro, ¿no? De hacer de eso que disfrutaba tanto en mi tiempo libre como algo profesional. Y el ver que ha sido posible lograrlo, la verdad es que ha hecho que se convierta en un trabajo que disfruto y en una profesión y una pasión, o sea que muy importante, la verdad, el 3D para mí. Qué bueno. Y Paula, ¿qué fue el incentivo o cuál fue el incentivo de decir, ostras, quiero estudiar esto? Porque claro, hace años esto era una innovación, no existían muchas universidades, no existían muchos grados tampoco. ¿Cuál fue tu vía, ¿no?, de aprendizaje para empezarte en algo que tanto te apasionaba, en ese caso pues el 3D y los videojuegos? Pues la verdad es que lo que me hizo empezarle a dar vueltas al hecho de dedicarme a esto fue que me topé con un videojuego en su día, fue el Jak and Daxter, me pilló con 12 años y pasé horas y horas de diversión con ese juego. Y pues me fui pasando varios juegos de la saga y en uno de ellos pues tenían como contenido desbloqueable, adicional, y te enseñaban como una galería de personajes en 3D donde tú podías acercarte, rotarlos, y tenían como un ciclo de animación donde iban caminando y demás. Y dije, wow, es que me encantaría dedicarme a esto, que aúna tantos hobbies y tantas cosas que me gustan el día a día, y me encantaría poder hacer de esto una profesión y que todo mi tiempo de trabajo sea de hacer cosas que me gustan tanto, ¿no? Y la verdad es que en ese momento no tenía ni idea de cómo llegar a esto. O sea, en aquella época, pues yo tenía 12 años, no había ninguna carrera universitaria donde pudieras hacer esto. Y lo tuve como que dejar un poco de lado mentalmente, y entonces de hecho me pasé muchos años sin saber exactamente a qué dedicarme o eso pensaba yo, que no sabía a qué dedicarme, y realmente sí que lo sabía, lo que pasa que no le veía cómo adentrarme, ¿no? Y bueno, pues casualidades de la vida, pues ya cuando me tocó un poco escoger bachillerato y escoger o mirar un poco de cara a futuro qué universidad escoger, pues me topé con un folleto en aula, me llegó por parte de mi madre, que era profesora en un colegio, y bueno, pues encontré ESNE, que fue la universidad donde yo estudié en su momento,
Y la verdad es que tampoco me planteé mucho si esta universidad u otra, porque es que en su momento no había mucho donde elegir, la verdad. O sea, me consideré afortunada de que ya existiera esa. Claro. Entonces, ahora hay muchísima más Muchas. oferta de muchísimo tipo, universitario, no universitario. Pero claro, en mi momento, yo sí que es verdad que tenía claro que quería estudiar una carrera. Tenía buenas notas en su momento, o sea, quizá me parecía un poco no aprovechar la oportunidad que tenía por la media o por lo que fuera, y también sí que es verdad que te abre posibilidades el tener un título universitario, ¿no? De cara a luego a lo mejor pedir visados en otros países, sí que Claro. te abre puertas. Entonces, haber podido en ese momento aunar ambas cosas, la verdad que fue un sueño para mí y no lo dudé. En cuanto fui a visitar la universidad y me matriculé, nada, 1 o 2 semanas después, así que... Qué bien, o sea, ya era algo que tenía súper mega decidido y súper claro. Entonces, ¿crees que es súper importante hoy en día tener una formación y un título en este sector en específico? ¿O crees que también puedes ir en la vía un poco más de voy a hacer a lo mejor una mentoría, ¿no? Voy a hacer algo que no sea oficial, que sea más extraoficial, podríamos decir? ¿Y qué es lo que opinas tú en este punto? No, yo creo que es absolutamente no necesario, absolutamente innecesario. Yo ya te digo, en su día también lo hice un poco por desinformación, ¿no? Era algo que estaba empezando. De hecho, te diría que mis padres en su momento me intentaron disuadir varias veces de estudiar esto. Ellos me intentaban empujar a carreras más tradicionales, ¿no? Claro. Mi padre estaba empeñado en que hiciera derecho, por ejemplo. Y luego ya cuando seguía insistiendo yo con videojuegos era como, bueno, pero hazte una ingeniería informática, ¿sabes? Que es como más serio. Claro. Y es como, es que creo que no me estáis entendiendo, no tiene nada que ver lo que quiero hacer. Y al final, pues bueno, pues al final sí que me dieron el visto bueno para hacer esto. Pero sinceramente, después de mis años de experiencia, he visto que en absoluto creo que sea imprescindible para trabajar de esto, y es más, diría que si lo que estamos valorando es la calidad de los conocimientos que aprenden los alumnos, a día de hoy por lo menos, y sobre todo en España, creo que la calidad de la enseñanza puede llegar a ser muchísimo mejor en centros que no son oficiales. Ya sea a través de mentorías de profesionales que están en el día a día trabajando en la industria y que lo ven en el día a día en el trabajo y que transmiten esas enseñanzas a los alumnos, que un centro específico que a lo mejor sí que tiene los permisos y los títulos y tal, pero a lo mejor el profesorado no está ya tan metido en la industria, o a lo mejor lo estuvo hace muchos años, pero es que en una industria tan tecnológica como esta, los pipelines y las metodologías de trabajo y absolutamente todo cambia y se renueva constantemente. Entonces, yo diría un poco qué es lo que valora la gente. Todo tiene sus pros y sus contras. Evidentemente, lo que decía antes, el tener el título te abre muchas puertas a la hora de, si el día de mañana te quieres ir a otro país a trabajar, vas a tenerlo mucho más fácil para que te den un visado. Eso es así. Pero hay otras maneras también de conseguir visados y van en el camino de destacar mucho en lo tuyo, de poder publicar ciertos artículos, etcétera, etcétera. Y eso a lo mejor lo consigues destacando por la calidad de tu trabajo, ¿no? Y creo que hay veces que puedes llegar a destacar más fácilmente si desde muy al principio ya tienes una serie de conocimientos que de otra manera hubieras tardado mucho en conseguir. Yo me di cuenta al acabar la carrera que realmente tenía idea de muy poco y muchas cosas las tuve que estudiar yo muy por mi cuenta y dedicarle muchísimas horas, porque desde luego hacer el mínimo para la universidad no era suficiente, ni mucho menos. No, tal cual. Yo siempre digo también en algunas charlas que doy en universidades de que la universidad te enseña las herramientas necesarias, luego tú en casa tienes que dedicar un montón de tiempo más. O sea, para poder cerrar esos agujeros, ¿no? Que a lo mejor pues se les puede escapar, ¿no? Un poco a las universidades y que luego con experiencia tú puedes pues perfeccionar en casa. Sí. Entonces, Paula, para yo ubicarme un poco, cuando terminaste la universidad, ¿ya te dirigiste directamente en el sector de los videojuegos o hubo como una transición ahí, un tiempo perdido o un tiempo no perdido, sino de mejoría en portfolio o cómo fue? Pues la verdad es que sí que fue bastante inmediato y fue, yo creo, un poco gracias a que durante todos esos años de carrera, que fueron 4 años, yo siempre intenté dar ese extra, ¿no? Porque sabía que la situación, y sobre todo en España, estaba muy complicada para encontrar empleo. Diría que ahora hay muchas más posibilidades de las que había en su momento, pero yo tenía muy claro que iba a ser muy difícil encontrar trabajo en España, y además la mayoría de trabajos que veía iban más destinadas como a
a la industria del videojuego móvil, ¿no? Que a mí quizá me llamaba bastante menos que lo que eran triples A y demás. Entonces tenía muy claro que si quería asegurarme algún tipo de posibilidad, tenía que intentar dar lo máximo posible. Entonces, pues lo contaba alguna vez, ¿no? En el pasado, cuando en una práctica en la universidad nos pedían esto, pues yo intentaba dar esto. Claro. Y entonces al final fue muchísimo esfuerzo, muchísimas noches de acostarme a las tantas haciendo prácticas y demás, pero nunca me arrepentí porque durante esos años, y sobre todo los 2 últimos, sí que generé un portfolio con prácticas que nos iban mandando en clase, gracias al cual fue acabar la universidad. Me tomé además unas vacaciones de verano y nada más acabar las vacaciones tuve mi primera entrevista y sin tener que haber hecho nada de contenido extra, con ese portfolio que había preparado durante la universidad, pues me contrataron en Elite, sí. En Elite 3D ya fue tu primer curro, ¿no? Sí. Vale. Fue mi primer curro oficial. Es verdad que luego mientras estaba estudiando la carrera hice varias prácticas de empresa, ¿no? Vale, estuve con otras empresas más pequeñitas, pero bueno, fueron colaboraciones más puntuales, pero ya de contrato oficial y tal sí que fue Elite. Qué guay, qué guay. Hablemos de tu primer día de curro, que este es el primer día que todos recordamos cuando empezamos en una empresa, ¿no? Y realmente lo tomamos con muchísima ilusión al principio, es como, wow, ¿dónde estoy? Vas también un poco perdido, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia ahí? Pues es curioso porque efectivamente es lo que dices, han pasado ya prácticamente 8 años y lo recuerdo con 1000 detalles y diría que me acuerdo de conversaciones con gente en determinados sitios, sensaciones, ¿no? Fue además un día de muchos contrastes porque claro, yo tenía 22 años, era la primera vez que iba a vivir fuera de casa de mis padres porque durante la universidad pues vivía en Madrid, la universidad estaba en Madrid y además me tenía que ir a otra ciudad. Y entonces, pues sí que al principio un momento un poco agridulce, ¿no? Claro. Me acuerdo despidiéndome de mi familia, de mi pareja de aquel entonces, y duro, ¿no? Pero sí que recuerdo que me dio como un vuelco, el chip, inmediatamente, en cuanto me di la vuelta ya, al pasar el control de la estación, y sentir una felicidad enorme cuando iba de camino al tren por esa ilusión, por la aventura que empezaba, ¿no? Y por poder decir... No me lo puedo creer, después de todos estos años donde he estado dudando si siquiera podría trabajar de esto algún día, que vaya a empezar en una empresa y que vaya a empezar en una empresa encima con las características que tenía Elite, que es que era una empresa que participaba en un montón de proyectos AAA que me habían contratado para hacer 3D, que era lo que yo quería, y era un sueño absoluto. Entonces, pues un poco con miedo a ese cambio, pero súper ilusionada. Y ya cuando llegué a Valencia, llegué ahí el fin de semana, pues justo ese lunes que empezaba, todo nervios, ¿no? E intentas estar con la cabeza y no perderte ningún detalle, pero estás tan nerviosa que al final como que tu cabeza está diciéndote 20.000 cosas a la vez. Y me recuerdo, pues ahí sí, en el momento de hablar con el jefe, ¿no? Firmar el contrato, etcétera, etcétera. Me acuerdo que en aquella época, además, todavía, porque luego ya Elite creció hasta unos niveles increíbles y ya no íbamos mesa por mesa saludando a todos, ¿no? Pero cuando yo entré, que éramos como unos 80 o así, pues todavía sí. Me acuerdo de ir saludando uno a uno. Y recuerdo que me mandaron mi primera tarea. Me acuerdo que me habían asignado a un escocés, porque era muy internacional, Elite, y hablaban todo en inglés. Y yo consideraba que tenía buen inglés, había estudiado en un colegio que le daban bastante importancia al inglés, tenía el Advance además, pero claro, me pusieron ese primer día un escocés, acento cerrado, que digo, me echan, pero no porque no sepa hacerlo, sino porque no sé ni qué me ha dicho. Ya. Entonces sí que recuerdo ahí con miedo de decir, y me acuerdo incluso de la tarea, tenía que mapear unos rodapiés para unos módulos de pared que estaban haciendo. Vale. Pero muy emocionante, la verdad que sí, intentando captarlo todo. También como muy intimidada, ¿no? Porque de repente pasabas de la universidad, donde además yo en su momento, pues, ya te digo, siempre había sido muy currante y sí que a lo mejor había sido de las que pues, destacaba en ese aspecto, y de repente pasas a un campo profesional donde muchísima gente sabe infinitamente más que tú. Entonces estás como una esponja intentando absorberlo todo y
también como diciéndote a ti misma, bueno, a ver si valgo, ¿no? Lo suficiente y a ver qué tal lo voy a hacer. Siempre hay este punto, ¿no? De incertidumbre, de decir, ostras, realmente el síndrome del impostor, ¿no? Se llama un poco de decir, ostras, tío, yo creo que no valgo aquí, no sé qué, pero luego ya te das cuenta que dices, ostras, pues poco a poco vas avanzando, vas aprendiendo y además con gente que realmente es verdaderamente profesional, que a lo mejor muchos de ellos no tenían ningún tipo de oportunidad de estudiar algo relacionado del sector porque no existía directamente ninguna universidad, ni curso, ni nada. O sea, que al final a lo mejor aprendieron con foros o cosas así y con ese aprendizaje pues trabajar en el sector. Sí, y además esto que decías del síndrome del impostor, yo creo que es algo que a cierto tipo de personas nos acompaña un poco toda la vida, pero que creo que es también lo que te hace progresar y lo que te hace al final ser buen profesional, porque la gente que en un momento dado ya piensa que lo sabe todo, ya piensa que es la mejor y qué tal, creo que tienes ahí un muro que no te va a permitir avanzar. Entonces está claro que el síndrome del impostor tiene un arma de doble filo es un arma de doble filo muy peligrosa y hay que controlarlo también, ¿no? Claro. Y que no te coma. Pero creo que siempre está bien tener un poco de eso para tener cierta humildad y decir, pues oye, sí, esto no lo sé y esta persona es mejor que yo en esto y tengo que aprender de esta persona o valorar a esta persona y decir qué suerte que tengo a esta persona en mi equipo y saber también valorar, oye, pues yo puedo aportar estas otras cosas, ¿no? Pero creo que es algo que lo he visto en muchos artistas y creo que es algo que les hace crecer también respecto a gente que a lo mejor ya te digo que cree que ya no tiene nada más porque se puede correlacionar un poco, ¿no? Con la humildad también, ¿no? Un poco Totalmente. El síndrome del impostor de decir, ostras, también te digo, demasiado, a lo mejor es lo que dices tú, un arma de doble filo que puedes decir, ostras, pues tienes que darle un poquito más de caña, ¿sabes? Claro. Entonces, Paula, en Elite, tú llegaste como junior y terminaste como lead. Como lead. Vale, me gustaría saber y entender un poco cuándo la empresa decide por qué eres senior o por qué eres mid o por qué eres lead. O sea, cuáles son los parámetros, los puntos de decir, vale, ahora ella está preparada para poder ser lead, ¿sabes? Desde junior hasta lead. Más o menos, si me pudieras explicar un poco, porque yo más o menos lo sé, pero la gente que nos va a ver son gente estudiantes, son amateur y a lo mejor no entienden demasiado bien cómo funciona, ¿no? Esta jerarquía dentro del sector, más o menos de junior a mid, de mid a senior, de senior a lead, de lead a art director, si fuera el caso. Ok, pues nada, yo creo que, a ver, depende mucho de la empresa también. Sí que es verdad que cuando yo estaba en Elite, el tema del paso de junior a mid quizá, a ver, no creo que fuera algo estipulado que al X tiempo te hacían mid sí o sí, pero sí que es verdad que había cierto control y yo creo por lo menos que la mayor parte de gente que recuerdo, a no ser que tuviera una performance baja, generalmente siempre tardaba entre un año, año y medio en ascender a mid. Solía ir correlacionado porque también pues, se unía un poco cierta subida de sueldo, ¿no? Ya llevabas ahí un año, año y pico y bueno, pues se aunaba de esa manera. El tema de senior quizá ya sí que era más un periodo más largo y sí que estaba todavía más vinculado a la performance. Empezábamos a considerar seniors a gente a partir de los 3 años, más o menos, pero tampoco era sistemático. Había gente que pues, a lo mejor hasta que le llegaba el título oficial, por así decirlo, pues tardaba más. Claro. Pero, perdona que te interrumpa, Sí. pero 3 años de junior hasta senior, 3 años. Sí. Vale. Sí. Vale. Es bastante pronto, ¿no? Es muy pronto, sí. Elite era una empresa con bastante nivel de exigencia. Era una empresa con muchísima rotación. Y sí que es verdad que nos demandaban tanto los clientes, o que demandaban tanto de nosotros, claro. pero demandaban tanto de nosotros los clientes y el nivel de exigencia era tan alto que es que realmente es verdad que es muy poco tiempo y sería impensable que en una empresa in-house en solo 3 años dieras ese salto tan grande, ¿no? Pero es que realmente, y eso lo he visto luego trabajando en empresas más in-house y tal, la diferencia de nivel por toda la rotación de proyectos que tienes. Entonces, claro. Cuando tú en una empresa in-house en 3 años has estado trabajando, como mucho, a lo mejor has tenido la suerte de que has publicado un proyecto de principio a fin, o incluso a lo mejor ni siquiera, si estamos hablando de un AAA muy tocho, ya has estado desde pre-pro. Pero en Elite en 3 años yo hice por lo menos 5 o 6 títulos
ya de videojuegos. Claro. Es verdad que no estoy desde la preproducción hasta el final, pero al final estás en las El producciones pipeline, donde el más... workflow lo tienes que entender perfectamente para poder colaborar con el cliente, ¿no? Eso es, y Claro. lo bueno es que encima tienes tantos clientes y tantos proyectos distintos que el pipeline cambia constantemente, Claro. entonces tienes que demostrar una capacidad de resiliencia, una adaptación que se valora mucho y que, ya digo, que a lo mejor en otras empresas te hacen senior a los 5 o 6 años, pero es que aquí realmente ese nivel que tú demostrabas para después de 3 años enfrentándote a eso todos los días sí que era de senior. Entonces sí que considero que en esa empresa quizá teníamos cargos antes. Y también, pues muchas veces, Elite la verdad es que dio muchísima oportunidad a muchísima gente junior. Así como muchas otras empresas siempre te ponen en el cargo, si no tienes menos de tantos años de experiencia, no. Y Elite era al contrario, Elite estaba constantemente dando oportunidades a gente que acababa sus estudios o a gente que no tenía estudios pero que tenía portfolio, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, hacía falta supervisores y hacía falta que esa escalabilidad de puestos, por así decirlo, se fomentara. Entonces, sí que es verdad que yo creo que, por ejemplo, a mí el cargo de senior como tal, tanto ese como el de supervising artist me llegó prácticamente a la vez, porque yo creo que empecé a ser supervising artist en 2019, si no me equivoco. Y yo empecé en octubre del 16. Pues sí, como 3 años y medio fue cuando empecé a ser oficialmente supervising artist. Porque esto es como es como lead, el supervising, o ahí teníamos como un escalón intermedio. Vale. Precisamente como esa evolución había sido tan rápida, querían ellos bloquear un poco de alguna manera el que pudiera ser lead excesivamente rápido, también porque consideraban que el cargo del lead ya requería muchas otras cosas que no eran solo ser bueno haciendo 3D. Y que requiere como muchos soft skills y requiere capacidad de management y de organización, que puedes ser súper buen artista y puedes no tener nada de eso. Entonces, para ellos el rol de supervising artist era un rol intermedio entre senior y lead, que básicamente lo que era es un primer paso en esa dirección, tanto para que ellos vieran si tú valías, como para que tú mismo vieras si es un cargo que te iba, porque es un cargo en el que de repente empezabas a ver que ya el 100% de tu tiempo mientras trabajabas no se destinaba a hacer 3D, sino que tenías que repartirlo con asignar tareas a los artistas, darles feedback, hablar con el cliente, preparar las tareas en Jira o en el software que fuera, ¿no? De organización y gestión de equipos, hacer la revisión de performance de tus equipos, de tus miembros del equipo. Entonces, son un montón de tareas que hay gente que de primeras piensa que quiere hacerlo porque parece que es un paso adelante y sí, quiero seguir creciendo, pero luego muchos acabaron dando un paso atrás porque se dieron cuenta de que no iba con su personalidad y que ellos lo que querían era dedicar el 100% de su tiempo a trabajar con sus cascos y olvidarse del mundo. Y eso es algo que como lead no puedes hacer. Entonces, sí que es verdad que me pusieron en ese cargo. Sí que es verdad que evidentemente vieron primero pues, que tenía cierta capacidad para comunicarme, ¿no? Que tenía ese... Es importante. Claro, ese ojo crítico para ver el trabajo de alguien y decirle, pues mira, esto falla y además sé por qué falla. Falla en esto, esto y esto. Y no solo a nivel técnico, porque me he leído una documentación y porque me la conozco y porque sé cómo es el pipeline, sino que a nivel artístico creo que si cambias estas cosas... Y digo a nivel artístico porque hay veces que como que cuesta mucho poner en palabras a veces artísticamente que falla de algo, ¿no? Claro, porque es bastante subjetivo, ¿sería? Sí. Claro. Sí, entonces el arte es muy rollo, cada quien pues tiene su gusto. Claro. Y entonces a lo mejor cuando eres lead no te vale con decirle al artista, uff, esto se ve feo. Claro, tienes que explicarle por qué. Claro, no le ayuda nada. Claro. Entonces, sí que creo que en eso yo tengo bastante facilidad y me gusta bastante. Y sí que creo que tengo cierto ojo para poder poner en palabras que le falla algo, ¿no? Y yo creo que fue eso un poco lo que vieron los jefes en mí y me dieron la oportunidad de comenzar como supervising artist. Y aún así el periodo de prueba, por así decirlo, del cargo era bastante largo porque yo estuve desde, ya digo, inicios del 19 hasta el 21. Bueno, fueron justo 2 años. O sea que realmente pasé casi, un poquito menos, pero de junior a senior fue solamente 1 año y algo más que todo el tiempo que estuve de supervising artist luego. Y no fue ya hasta 2021 cuando me inicié en el cargo de lead, que básicamente era el mismo rol, hacía lo mismo, pero ya me enfrentaba a equipos muchísimo más grandes. Entonces, en vez de gestionar a equipos de entre 3 y 7 personas,
pues de repente me vi gestionando uno de 30 y a lo mejor ya no solo de estrictamente mi especialidad, que era props y environment, sino que en el proyecto que yo llevé, que fue Call of Duty Vanguard, pues también llevaba equipos de characters, no characters como tal, hacían accesorios, pero bueno, también supervisaba los de weapons, aunque también tenían su supervising artist, pero luego al final como que la revisión final la hacía yo. Entonces ya el puesto de lead, de nuevo, como se entendía en Elite, que luego según cada empresa puede variar, pero sí que era las mismas funciones que en supervising, pero con mucha más gente y quizá incluso en varios departamentos a la vez. Qué guay. Y Paula, una cosa, de outsourcing a in-house, tú has probado las dos cosas. Sí. Entonces, ¿cuál diferencia dirías tú que es más tocha, ¿no? De ver algo que se proyecta en in-house y algo que se proyecta en una empresa outsourcing en este caso? Pues hay bastante diferencia. De hecho, te diría que he probado las tres y ahora comento la tercera. Ah, vale. Pero sí, la primera outsourcing a mí me encantaba. Quizá es menos frustrante en algunas cosas, pero también el nivel de exigencia puede llegar a ser muy duro. Porque los tiempos, y lo sabrás tú, sí. son tiempos absolutamente... Sí, y no negociables. No negociables. Sí. Al final, a ver, las empresas in-house lo que buscan es externalizar un contenido que internamente no tienen tiempo para hacer, y al final lo que buscan es que les salga con buena calidad y lo más barato posible. Con lo cual siempre van a intentar dar los menores tiempos posibles para pagar lo menos posible. Es así. Tal cual. Entonces, como artista en una empresa de outsourcing te tienes que pulir muchísimo, tienes que aprender a tener una calidad brutal y ser súper rápido. Mientras que a lo mejor en una empresa in-house estás también involucrado en lo que es la preproducción, donde quizá los tiempos no son tan precisos, hay como más holgura, porque es también un momento del desarrollo más temprano. Es verdad que tienes que empezar a ver las cosas desde un punto de vista quizá más técnico y no tan artístico, porque estás también pensando no solo cómo se van a ver las cosas, sino cómo se van a ver para que encima tengan buena performance y tal, mientras que cuando estás en outsourcing como que eso te viene dado de alguna manera. A ti te dice el cliente, estos son nuestros specs, sí, este es el budget que tienes, o más o menos te lo da a entender. Entonces ya sabes todo cómo funciona y tienes que quizá testear tú menos y hacer pruebas menos porque ya te viene todo dado y cerrado. Y en in-house ya digo que hay una parte que es más bueno, de dar vueltas y de ir para adelante y para atrás quizá muchas veces hasta que das con la clave y dices, ah, pues sí, este es el pipeline que vamos a utilizar para nuestro juego. Vale. Entonces todo tiene sus pros y sus contras y yo creo que depende de lo que le guste a cada uno, ¿no? He conocido a gente que le encanta lo que es outsourcing, no quieren romperse la cabeza para nada, prefieren incluso la caña que te pueden dar de tiempos porque ellos disfrutan y son muy rápidos haciendo arte, pero no les pidas que piensen un pipeline o que lo desmenucen y tengan que guiar a otros artistas a cómo plantear eso. Claro. Y hay otra gente que al contrario, que solo hacer arte no les llena. A ellos lo que les llena es pues montarse un nivel entero del principio al fin, trabajarlo con diseño, porque eso también quizás es la gran parte y la gran diferencia entre outsourcing y in-house. En outsourcing generalmente no necesitas tener tantas nociones de lo que va a ser ese juego al final. Claro. No necesitas Pero hablar con diseño. Estás dentro de la producción al 100%, por así decirlo. Claro, o sea, tú no tienes que hablar con diseño para ver qué va a pasar en esta escena y qué tiene que ser este objeto, porque a ti ya te viene una lista, porque alguien ha pensado en que lo que el diseñador ha montado con cajas, a ti ya te ha dicho que esto va a ser una nevera, esto una encimera y esto un tal. Tal cual. Entonces, y en in-house es un poco, pues el artista va a hablar con el diseñador y hablan, oye, pues sí, pues esto tiene que ser algo que no puedas saltar por encima, o esto sí. Entonces ya pues los artistas van pensando que pueden ser eso, ¿no? Entonces tiene esa parte de creatividad, pero luego a veces no tienen tanto tiempo para pulirlo artísticamente. Entonces, claro. Sí, hay empresas que sí, ¿no? Todo es muy variado. Sí que es verdad que hay muchas empresas in-house que cada vez están externalizando más y más. Entonces, muchas veces ellas no hacen lo que es el contenido artístico final, porque lo externalizan y ellos se centran más en lo que es tomar esas decisiones. Y lo que te iba a decir de la tercera opción, que yo es la que he descubierto que más me gusta, yo la quiero saber. Sí, es la de codesarrollo. Y es la que más me gusta porque me he dado cuenta de que hace un balance perfecto entre lo que son
el otro tipo de empresas que veníamos comentando, entre el outsourcing y el in-house. ¿Y qué hace el codesarrollo? Porque no... Pues el codesarrollo es básicamente, lo podríamos plantear como si fuera una empresa de outsourcing, en el sentido de que viene un cliente y contrata sus servicios, en eso sí que se parecen, pero luego podríamos decir que es como una empresa in-house, en el sentido de que generalmente el cliente acude a ella porque hay partes del desarrollo de su juego que no sabe cómo acometer. Gestionarlas. Ostras. Entonces la empresa de codesarrollo entra ahí y es la que empieza a definir cómo van a ser esos pipelines, empieza a hacer testeos y le dice al in-house, oye, mira, pues vosotros queréis un juego que corra a tantos FPS, que tenga tanto nivel artístico, queréis que utilicen a Night o que no utilicen a Night o que utilicen Lumen o tal. Y entonces con esto que vosotros nos habéis dicho que queréis, nosotros vamos a intentar hacer testeos y ver cuál es el pipeline óptimo para que el juego pues corra a los FPS que necesitáis y que tenga la calidad artística que estáis buscando. Entonces, para mí es... yo no conocía que existía, sinceramente, hasta que di con esta empresa y me parece el mix perfecto, la verdad. Estoy encantada. Qué guay. Yo ves, de esta no sabía, no tenía ninguna idea. Y la acabo de descubrir, así que está bastante guay aprender cosas nuevas, porque, claro, yo llevo 4 años, pero no sabía que existía este tipo de empresas que hacen como co-development, en este caso. La verdad es que yo tampoco, y ya te digo, ha sido todo un descubrimiento. Estoy aprendiendo muchísimo de cosas que estando en outsourcing no podía ver, y me está aportando mucho porque a lo mejor... pues en in-house es lo que comentábamos, ¿no? Que a lo mejor estás en el mismo proyecto durante 5 años y ya está, y como que pierdes esa visión de qué están haciendo otras empresas en otros proyectos, qué pipelines se están utilizando, a qué se están enfrentando. Entonces, esto me está permitiendo conocer pipelines de muchísimos proyectos al mismo tiempo también, porque tiene ese formato de outsourcing de tenemos un montón de clientes. Y al mismo tiempo meterme muy de lleno en lo que es la creación de ese pipeline y la creación de esos workflows. Qué guay, súper mega interesante. Y Paula, una pregunta. ¿Has notado desigualdad en este sector siendo una de las figuras más representativas femenina en el sector de los videojuegos, en específico en el 3D? Pues, a ver, diría que depende mucho de la empresa. Pero, o sea, yo creo que es evidente que hay desigualdad. Y aquí digo, yo nunca me he sentido que tuviera menos oportunidades profesionales por ser mujer, por suerte, para nada. Pero que he sentido tratos diferentes a veces, ya sea por parte de compañeros o comentarios que a veces escuchas de la gente, sí. Y no es agradable, la verdad. Te diría que no creo que sea algo específico del sector de los videojuegos, ¿eh? O sea, te diría que creo simplemente que en esta sociedad a día de hoy, por desgracia, sigue habiendo machismo. Y sigue habiendo muchas situaciones en las que parece que una mujer, si es igual de exitosa que un hombre en el mismo trabajo, como que suscita ciertas envidias por parte de los hombres. Porque, no sé, históricamente, pues es verdad que era el hombre pues el que tenía el trabajo, tal, que traía el dinero a casa, y la mujer no. Entonces, parece una tontería, y si tú lanzas esto y sales a la calle y dices, es que a los hombres no les gusta o les molesta que las mujeres ganen igual que ellos o más, pues muchos te dirían, eso es mentira. Pero luego en la práctica, cuando lo vives, y esto lo he visto en mí, y lo he visto en compañeras y amigas mías que han pasado por lo mismo, y es auténticamente así. Cuando una mujer llega a cierto cargo de responsabilidad, porque se lo ha trabajado muchísimo, porque se ha dejado la piel, porque ha echado horas extra como nadie, la gente le pone muchas más trabas y critica mucho más y comenta más el por qué esta persona está aquí, no se lo merece, tal, que si es un hombre. Y eso lo he vivido yo. Y a ver, también hay hombres que son criticados por su manera de actuar o porque no se lo merezcan, pero a lo mejor es que destaca más cuando lo hacen con una mujer porque somos bastantes menos. Pero claro, si somos bastantes menos, que las pocas que lo consiguen sean criticadas, claro, ya es un poco sospechoso. Ya pisar demasiado. Sí. ¿Y crees que esto ha ido evolucionando un poco para bien? Me refiero a que a lo mejor hace años sí que era un poco más, ¿no?, el pensamiento un poco más retrógrado en este aspecto, y ahora ya sí que es verdad que se respeta un poquito más, ¿o crees que no?
Yo creo que depende mucho de dos factores y no tanto del tiempo de la evolución de la sociedad, desgraciadamente, sino que depende más de la cultura de esa empresa y de la cantidad de mujeres que haya en esa empresa. Porque si hay muchas, se normaliza muchísimo más. Entonces, yo lo que experimenté cuando entré a mi primera empresa, que quiero dejar transparente de claro que jamás sentí ningún tipo de discriminación por parte de lo que era la empresa, la institución, los jefes, en absoluto. Creo que siempre se me ha tratado como una más. Y eso lo he agradecido siempre infinito. En mi caso fue más al principio a la hora de relacionarme con los compañeros, ¿no? También es verdad que mi caso fue un poco extremo y quizá mi caso no fuera normal. Yo entré por primera vez en una empresa que eran, ya te digo, como 80 personas y yo era prácticamente la única artista mujer. Claro. Creo que había otra que estaba en prácticas, que estuvo un poco tiempo. Y ya está, y muchas veces pues al final, y sobre todo porque yo me tuve que mudar a otra ciudad y empezar vida de cero allí, pues al final intentabas hacer planes por la tarde con tus compañeros y algunos era como, es que nosotros no tenemos amigas mujeres. Ostras, ya, claro, esto ya... Y claro, es una frase que parece mentira, ¿no? Y que parece broma, que alguien te la diga en pleno siglo XXI, pero te digo abiertamente que no es la primera vez que lo he escuchado. Luego también muchas veces, pues, no sé, compañeros que tú intentas pues, mantener una amistad, una relación completamente normal con los compañeros y parece que en un momento dado hay como otras segundas intenciones y en el momento en el que tú marcas el límite de, oye, mira, como amigos lo que quieras, pero ya está, como que, ¿sabes? Ahí Te rebota como un poco el odio hacia ti por no haber pasado lo que tenía que haber pasado según él, ¿no? Sí, o sea, a ti directamente. Ah, claro, entiendo. Y lo comentan a terceros también, entonces tú de repente te ves envuelta en una situación donde nunca has hecho nada malo Ya. y de repente dices, ¿qué está pasando? Que de repente 3 personas han cambiado actitud hacia mí solamente porque a esta le he dicho que nada, ¿sabes? Ya. Bueno. Entonces, bueno, pues eso es una situación que yo no he visto que los hombres sufran en la industria. Y me ha pasado a mí, pero es que le ha pasado a compañeras y amigas mías a puñados también. Entonces, creo que es algo... Y lo mismo, y yo alguna vez he intentado racionalizarlo con alguna de estas personas de, oye, pero ¿por qué te estás enfadando? Te lo estoy diciendo de muy buenas maneras. Es que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Ostras. Y es como... Dios mío, o sea, otra vez, ¿sabes? O sea, la misma frase. Entonces, por un lado, queremos fingir que en esta sociedad ya no hay machismo y que hay igualdad total, y no es verdad. Entonces, no sé si el motivo es machismo, si es ego, pero lo hay y existe. Y resulta muy incómodo porque al final tú buscas un ambiente agradable de trabajo. Y hombre, no sé, yo creo que tenemos que normalizar un poco más este tipo de Al cosas. final este sector es un pañuelo, todos tenemos que apoyarnos y conocernos y al final esto que dices, ¿no? De discriminar y tal, pues no es algo positivo para nada. Somos todos artistas, tenemos que cuidarnos y ayudarnos al máximo posible y más en el sector donde estamos, ¿no? Porque también hace poco han habido un montón de despidos, ¿no? Masivos, no sabes nunca cuándo alguien te puede echar una mano y decir, ostras, pues mira, es que ahora ya no tengo curro, que hay un montón que están en Open to Work, ¿no? Y dicen, ostras, pues a lo mejor, mira, pues Paula me puede echar un cable, tal, no sé qué. Al final nunca sabes quién te puede ayudar, tanto sea hombre como mujer. Totalmente. No va de géneros. Sí. Entonces, Paula, he visto que hiciste como un cambio de roles repentino, por así decirlo, en un periodo de tu época profesional de 3D Art Director, si lo digo bien, a otra vez Lead. En este caso, o sea, pasamos de un rango, entre comillas, superior, ¿no? A un rango inferior. Esto, claro, no se suele ver mucho. O sea, el motivo por el cual pasó esto, ¿hay algún incentivo o preferiste, a lo mejor dijiste, ostras, es que este cargo a lo mejor no es lo que me gustaba del todo, prefiero el otro que es más de management o... No, te diría que mi decisión no se basó tanto en el cargo como tal. Yo creo que sí que estaría cómoda y muy ilusionada con un puesto que estuviera más relacionado en la dirección de arte y de hecho a día de hoy estoy un poco pues, trabajando y formándome en esa dirección. Yo creo que en ese caso dependió más de pues, cómo cada empresa decide enfocar qué cargos, ¿no? Y yo en un momento dado pues simplemente vi que el enfoque que tenía esa empresa de un 3D director
no era el que yo tenía. Entonces, bueno, pues simplemente en un momento dado dije, creo que voy a poder aportar más en otro sitio, creo que voy a poder aprender más en otro sitio el tipo de cosas que necesito aprender para evolucionar en la dirección que yo quiero, porque la sensación que estaba teniendo es que ese cargo de 3D Director en un momento dado se limitaba mucho a gestión de personal, pero ni siquiera en cuanto a definir los pipelines para el equipo ni nada. Era más como, yo en algún momento sentí un poco más que iba como casi hacia recursos humanos. Y digo, uff, es que esto raro. ya siento que no tengo ninguna conexión con lo que es el 3D, no tengo ninguna conexión con lo que realmente yo disfruto haciendo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que si a día de hoy ya muchísimos seniors se han quedado sin trabajo por layoffs y que incluso seniors, que todas las empresas tienen muchas más vacantes de seniors que de art directors, porque evidentemente cada videojuego suele tener un art director o a lo mejor tiene varios art directors por departamento, pero ya está, mientras que seniors tienes un montón de cada departamento. Claro. Entonces, claro, si estamos en un momento en el que ya a los seniors les está costando encontrar trabajo, el problema es que vacantes de art director hay muy poquitas. Entonces, bueno, en un momento dado decidí que quería crecer en otro sitio y, pues bueno, evalué las opciones que tenía por aquel momento. La verdad es que por suerte tuve la suerte de poder elegir y al final es verdad que esta, pues bueno, me suponía un poquito un paso atrás en cuanto a rol, pero tenía bastante claro que en cuanto a conocimientos y en cuanto a posibilidades no lo iba a ser, porque a lo mejor... ya te digo que había este cambio, ¿no? A otro tipo de empresa, era una empresa de ecodesarrollo, sabía que iba a aprender muchísimo y que todo lo que aprendiera me iba a dar ese impulso para poder conseguir el cargo más adelante en un futuro. Entonces, no me importó tanto lo que era el título en cuestión, no le di tanta importancia. Yo creo que al principio, cuando estamos empezando en una profesión, deseamos ir devorando títulos, ¿no? Pero ya llega un momento en el que te relajas un poco, te asientas. Es como cuando estás en una relación de pareja, ¿no? Al principio es todo como fuegos artificiales y llega un momento en el que te tienes que estabilizar un poco porque tienes que hacer más cosas en tu vida también, ¿no? Entonces, esto es un poco igual. Entonces ya llega un punto en mi carrera en el que no necesito devorar títulos de esa manera y que valoro mucho más los conocimientos que voy adquiriendo. Entonces, valoré eso. Y bueno, el título, pues si tiene que llegar en algún momento, llegará y estaré súper contenta. Seguro pero... que lo consigues 100%, vamos, sin Esperemos. duda. Paula, ¿cuál es tu día a día? O sea, ya más a lo más personal, ¿qué haces tu día a día de normal? O sea, tus hábitos, tu forma de, pues, te levantas, ¿ya piensas en trabajo o no? O intentas tomarte tu break al principio y decir, ostras, pues mi desayuno, chill, luego ya a trabajar. Pues debo decir que yo, para mi desgracia, soy bastante noctámbula. Entonces, Sí. claro, sí. La verdad es que ojalá que no lo fuera, porque en verdad pues me gusta más el sol y aprovechar horas así, pero bueno, no sé, desde muy pequeña como que tengo muy metido en la cabeza el aprovechar las noches, ¿no? Yo creo que lo uno un poco porque cuando vivía con mis padres, pues mi padre siempre monopolizaba la televisión hasta que se iba a la cama. Y entonces ya a partir de las 12 de la noche, cuando él se iba a la cama, era cuando yo por fin podía jugar a la Play o por fin podía ver una peli o tal. Entonces era como que el momento de divertimento empezaba a partir de las 12. Entonces, claro, ya llevo muchos años en esa dinámica, ¿no? Y yo creo que ya se me ha quedado un poco. Entonces, no soy de madrugar muchísimo. Y entonces ya cuando empiezo, como el resto de mi equipo suele estar... Tengo la suerte de que trabajo en remoto para Inglaterra. Entonces claro. Hay una hora de diferencia que a mí me viene súper bien porque puedo dormir un poquito más. Y me suelo levantar generalmente pues entre las 9 y las 10 más o menos. Generalmente sobre esa hora pues mi equipo empieza a entrar, ¿no? Entonces lo primero que hago es pues eso, entrar en el ordenador, ver a ver si alguien necesita algo. Si alguien necesita algo, pues respondo, a lo mejor saltamos a una llamada. Y si no, pues bueno, pues voy a hacerme el desayuno tranquilamente, hago un poquito de break. A las 11 de la mañana solemos tener stand-up meeting y ahí nos ponemos todos un poco al día. Y nada, por suerte tengo horario flexible en la empresa, que es algo que la verdad que valoro muchísimo. Hombre. Y hay muchos días que, pues nada, yo hago parón a la 1 de la tarde o a la 1:30. Voy al gimnasio, estoy ahí una horita, que me despeja muchísimo la mente, estoy encantada, la verdad, porque sobre todo es verdad que
trabajando en remoto a veces se hace duro. 100%. Sí. Y nada, y estoy en mi horita, vuelvo, a veces como ya en el ordenador comida que me haya preparado, o a lo mejor pues alargo la hora de descanso a hora y media y como después del gimnasio. Y nada, y luego pues después en cuanto han pasado las 8 horas, pues ya desconecto. Y sí que es verdad que hay muchas tardes que tengo lío luego también, porque suelo tener siempre alguna mentorship Claro. con algún alumno. Eso te lo quería preguntar, Sí. del rollo, claro, ¿cómo es llevar el curro más el plus curro que tienes después, ¿sabes? De las mentorías y las clases de formación y todo el rollo. Porque claro, yo luego, después de esto también te quiero preguntar, ¿crees que va de la mano el tener buenos hábitos para poder llegar también un poco a ser art director? Porque al final piensa una cosa, si tú tienes muy buenos hábitos, tu estado mental es mucho más positivo, puedes afrontar mucho mejor las cosas, a lo mejor te va a ayudar un poco más a llegar, ¿no? A ser art director o a lo que te propongas en un futuro, ¿no? Totalmente. Bueno, es que diría que los hábitos y tu estado mental supone, quizá no el 100% de tu éxito, pero desde luego un porcentaje bastante más elevado del 50%. Quizás 70-30. Y yo creo que muchas veces, aunque te falten las aptitudes, si tienes actitud, las acabarás consiguiendo. Claro. Pero por muchas aptitudes que tengas, si no tienes la actitud de mantenerlas o de ir evolucionando, no te va a llegar a ningún sitio. Entonces, yo ya incluso con estas pequeñas cositas, como el mero hecho de ir al gimnasio, a mí me ha cambiado completamente la vida. 100%. Y sobre todo estando, pues ya te digo, trabajando en remoto, que hay veces que sí que sientes esa soledad a veces, ¿no? Y no me puedo quejar para nada porque incluso aunque ellos están en Inglaterra, tengo contacto con ellos diario, nos llevamos súper bien. De hecho, van a venir a verme a España, a darnos unas vacaciones, o sea que súper buen rollo, la verdad, me quejo cero, estoy encantada, pero sí que es verdad que a veces, antes de empezar a ir al gimnasio y establecerme un poco esas rutinas, sí que entraba en una dinámica en la que sentía que los días eran todos iguales, porque al final me levantaba, trabajaba. Tienes la tendencia también a gente como yo que disfrutamos de lo que hacemos y que encima tenemos tanta responsabilidad de alargar las horas de trabajo. Y empecé a entrar en una dinámica que no me gustaba mucho. Entonces, bueno, el gimnasio en ese sentido me libera más. Es verdad que luego por las tardes al final me cargo con masterclasses y mentorías que a veces se juntan y se hace un poco duro. Pero la verdad es que es algo que estoy intentando por todos los medios no dejar de hacer, porque es algo que disfruto muchísimo. Claro. Y que es algo que me gusta darle de vuelta a la comunidad, porque yo considero que gran parte de los conocimientos que tengo a día de hoy como profesional es gracias a que otros profesionales los quisieron compartir en su momento conmigo. Y he aprendido muchísimo de otra gente, ya sea en clases o en el propio trabajo, sobre todo es donde más he aprendido, ¿no? Compañeros que comparten contigo conocimientos. Entonces, de alguna manera me gusta devolverle eso a la generación que entra. Qué bueno. Y poder darles esas nociones. A mí me hubiera encantado haber podido saber cosas que estoy yo ahora compartiendo con los chicos y chicas que están empezando y que yo en su día tuve que ir paso a paso, o bien dándome de golpes contra una pared yo hasta que lo descubrí, o que alguien me enseñó. No, está muy bien y además es como que les hagas un poco, ¿no?, ese tiempo que nosotros, en este caso, bueno, yo también hago mentorías, pero me refiero a que enseñamos, ¿no?, que nos hemos tenido que currar todos los días en una pantalla el foro para aprender más 3D o más shortcuts o cosas así, luego el programa adelante, pum pum, y claro, estas personas se salta como este paso que realmente es positivo y alguna vez también un poco negativo, porque claro, también a veces yo creo que hace falta también sufrir un poco, ¿no?, para conseguir y lograr las cosas, pero bueno, también se agradece tener gente experimentada y decir, ostras, pues mira, me puede ayudar. Esto yo no lo tenía ni de coña tampoco en 2017-2018, que esto, a ver, las mentorías a lo mejor sí que estaban empezando un poco en esa época, pero era más poco asequible, por así decirlo, que no ahora. Ahora ya pues yo conozco mucha gente que directamente no va a estudiar, sino que va directamente a las mentorías, se forman, se hacen un muy buen portfolio y luego ya entran dentro del sector del entretenimiento, así que está bastante guay. Y que puedas compartir, en ese caso, por un precio asequible a la gente, a la comunidad, pues tus habilidades es lo mejor. Es que esto es algo que lo comenta mucho la gente. A ver, las mentorías con profesionales ya con ciertos años de experiencia no son baratas si lo miras como precio por hora,
pero si lo comparas con lo que estás pagando en Claro, una universidad, claro, es que o sea, yo creo que no sé cuánto pagué en su día por la universidad, pero eran fácil es muy cara. entre 10.000, 12.000 al año, Sí, fácil, sí, 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 son muy por año. caras. Entonces, claro, si lo miras de esa manera y comparas encima la calidad de los conocimientos que estás obteniendo, es que te salen muchísimo más rentables las mentorías Tal en ese cual, aspecto. tal cual, no, no, totalmente de acuerdo. Y Paula, nada que ver, porque no, no sé si te ha pasado o no, pero para ti, ¿qué es el fracaso? Pues el fracaso te diría que me ha costado verlo de esta manera, pero lo veo como una nueva oportunidad para tener o bien otro destino o si lo sigues peleando en la misma dirección, pues el destino que tú querías, ¿no? Pero yo lo diría que es como otra oportunidad. Y hay veces que consideramos algo como un fracaso, pero que realmente nos damos cuenta que es lo mejor que nos podría haber pasado porque eso nos ha abierto la puerta a oportunidades que en su momento no teníamos porque estábamos intentándolo en otro lugar, ¿no? Con esto quiero decir, por ejemplo, si yo hubiera continuado en la empresa anterior en la que estaba, pues no habría podido tener la suerte de estar ahora donde estoy, ¿no? Claro. A lo mejor tendría otro destino y a lo mejor estaría súper contenta y estaría en otro lugar, pero considerar en un momento dado tomar la decisión de, bueno, pues quiero dirigirme en otra dirección, tampoco lo considero como un fracaso, pero precisamente por eso, porque lo que considero es, bueno, he probado. En cualquier caso, yo consideraba que mi etapa en élite en ese momento estaba acabada, entonces yo quise volver a Madrid con esta oportunidad que tenía y en un momento dado, pues bueno, tomas otra decisión y escoges otro destino, ¿no? Claro. Entonces, para mí, el que algo no te... Y esto puede pasar como, pues, en el momento en el que aplicas a una empresa y no te cogen, que puedes decir que has fracasado porque han seleccionado a otra persona, a veces el que tú no hayas acabado en esa empresa te abre las puertas a que tengas éxito en otra. Y yo la verdad es que esto pienso mucho en el pasado, en mis orígenes, antes de intentar entrar en Elite 3D, como 5 o 6 meses antes, no tanto, ni siquiera como, bueno, sí, 5 meses. Justo antes de acabar la universidad, creo que me quedaba un mes o así, tuve una entrevista con Mercury, Steam, que para mí era como muy emocionante poder entrar ahí y en aquel momento en Madrid consideraba que era como de las mejores empresas que había, ¿no? Claro. Y digo, esta es mi oportunidad de no tener que moverme de mi ciudad y poder empezar en un sitio bueno. Y no me cogieron. Y en ese momento lo vi como un fracaso y empecé a pensar, ¿qué va a ser de mí ahora? Voy a tener que irme a otra ciudad o a otro país o a ver qué pasa, ¿no? Pero el hecho de que, o sea, y luego lo miro con perspectiva y digo, gracias a Dios que no me cogieron, porque estoy 100% convencida de que mi destino ahora sería completamente diferente y no podría estar más contenta con cómo han ido saliendo las cosas a nivel profesional en mi vida y con todo lo que Elite me ha aportado, que siempre estaré eternamente agradecida, ¿no? Entonces, por eso digo que el fracaso es realmente una nueva oportunidad que te puede demostrar encima que es el mejor camino y que es lo mejor que te podría haber pasado. Tal cual, totalmente de acuerdo. Y entonces consideras, ¿no?, que el irse a tiempo también es una decisión positiva muchas veces, porque puedes pensar, ostras, me voy de aquí y lo consideras como es un fracaso porque, claro, no me ha terminado de gustar ese sitio y tal, pero a lo mejor si lo ves de la forma más positiva, ¿no?, de decir, ostras, pues el irse a tiempo siempre puede devolverte algo de grandísimo valor y sumar pues una experiencia mucho más favorable en tu carrera profesional, ¿no? Totalmente, sí, o sea, yo no considero el haberme marchado de mi empresa anterior como un fracaso. No consideré en ningún momento me voy porque he fracasado en este sueño que tenía de emprender aquí. No, he entrado en una empresa, he visto un poco la dinámica que tiene, su forma de hacer las cosas y demás, y yo creo que por mi forma de ser y por las dinámicas que vengo acostumbrada a lo mejor de mi empresa anterior, con las que estaba encantada, creo que puedo estar más a gusto en otro sitio. Claro. A lo mejor yo tuve esa suerte, ¿no?, de que yo vine de un sitio en el que se hacían las cosas de cierta manera y, bueno, pues tuve la capacidad de escoger porque sabía que podían ser de otra forma. Y, bueno, no lo consideré como un fracaso, sino que fue más bien, bueno, pues he probado. ¿Has aprendido? He aprendido y Claro. creo que bueno, que encaja conmigo y con mi personalidad otro tipo de sistema o de Qué sitio. guay. ¿Y qué le dirías a ese junior, ¿no?, que está siempre pujando de decir, ostras, es que no encuentro curro, quiero entrar en la industria, tal? ¿Qué consejo
tampoco, o sea, el truco, porque creo que no hay truco, al final creo que es como un conjunto de consecuencias, ¿no? Al final también es un poco de suerte, ¿no? ¿Qué le dirías a este junior consejo de Paula? Claro, porque también me gustaría saberlo. Pues yo le diría que sobre todo que persigan aquello que realmente están convencidos que quieren hacer o aquello con lo que sueñan. Ya digo, porque en su momento mis padres no me apoyaban mucho con esta idea, luego ya una vez tomé la decisión sí que me apoyaron, Claro. ¿no? Pero de primeras no. Y si yo me hubiera dejado disuadir, estoy convencida de que no estaría disfrutando de mi profesión como lo estoy haciendo ahora. Vamos, es que no tengo ni la menor duda. Y hay muchas veces, y lo he visto en muchos antiguos compañeros del colegio y demás, que se guían más por voy a hacer esto porque tiene salidas, que voy a hacer lo que realmente me gusta. Ya, es un grave error eso. Es un grave error porque, primero, estamos en una sociedad súper globalizada, con muchísima tecnología, donde las cosas cambian a un ritmo vertiginoso y lo que hoy tiene salidas igual en 2 años no las tiene. Entonces, si tú haces algo que no querías hacer y encima dentro de 5 años resulta que ni siquiera tiene salidas, ¿qué has estado haciendo con tu vida? Mientras que si tú has hecho algo que querías hacer y en 2 años no tiene salidas, pues es una pena y tendrás que ver a ver qué decisión tomas a partir de ahora, pero por lo menos has luchado por aquellos que te gusta y esos 2 años que sí que has participado, los has disfrutado enteramente. Tal cual. No, totalmente de acuerdo. ¿Y Paula, eres feliz? Pues hombre, yo creo que como todo ser humano, Altibajos, ¿no? siempre tenemos altibajos, siempre podemos ser más felices, menos felices, pero la verdad es que diría que estoy en una de las mejores etapas ahora mismo de los últimos años. Qué guay. Segurísimo. Tanto a nivel profesional como personal, creo que me siento estable, me siento contenta, he recuperado una ilusión por mi trabajo que quizá en un momento dado se había llegado a disipar y que ahora está en auge y estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando de las relaciones interpersonales también con mis compañeros, son gente estupenda, hay súper buen rollo. Y estoy disfrutando muchísimo en ese sentido. Estoy disfrutando muchísimo viviendo en Madrid, en mi ciudad, pudiendo ver a mi familia a menudo. Claro. Me siento muy afortunada porque tengo amigos, algunos muy desperdigados por el mundo, ¿no? Porque después de haberme estado moviendo y tal... Claro, ahí tienes ya un montón, estás globalizada Claro, ya. pero la verdad es que el poder estar en contacto y de vez en cuando pues hablo con unos, hablo con otros, alguno viene de visita, nos vemos. Qué guay. Tengo otros amigos que también son incluso te diría que uno de mis mejores amigos ahora mismo es un antiguo alumno mío de mentorías. Y bueno, pues tengo la suerte de que está en Madrid, nos vemos muchísimo, entonces estoy disfrutando de la vida, estoy disfrutando de hacer viajes un montón, tengo planificados ahora para el verano, o sea, estoy feliz. Como todo en la vida siempre podemos ser más felices, ¿no? Exacto. Pero creo que es que en ese consiste la vida, creo que si alguien es siempre inmensamente feliz, claro, es imposible, o sea, alguien que sea súper mega inmensamente feliz. o hay gente que lo dice, ¿no? Pero yo creo que Sí, dice ¿crees? que lo dice, pero es porque ha normalizado y ha asumido Claro. que no va a ser inmensa, o sea, que es imposible que todo sea perfecto. Claro. No que no sea feliz, es que ahí igual lo he formulado mal. O sea, sí que me siento feliz porque asumo que no va a ser todo perfecto, que eso es algo que me ha costado También, mucho o en sea, la vida. yo no lo había pensado de esta forma, en verdad, pero... Sí, es que sí que admito que estoy muy metida en todo el tema de psicología, me gustan Sí, mucho ¿no? los libros de psicología y tal. Se nota. Y es que se aprende muchísimo y la verdad, y te da unas herramientas para la vida, porque sí que es verdad que quizá por cómo me han educado, ¿no? Yo estaba en una familia, bueno, sobre todo mi padre, ¿no? Me exigía mucho a nivel estudios, a nivel tal, y tengo mucha tendencia hacia el perfeccionismo, soy así, y soy muy dura conmigo misma cuando hago algo mal y no me permito fallar a veces, lo cual se sufre mucho siendo así también. Entonces he trabajado mucho en mí misma para intentar, que bueno, que esto es un aprendizaje constante, ¿no? Y será así de por vida, pero sí que he intentado a aprender a ser feliz con lo que trae la vida y también por la experiencia, ¿no? Porque es como lo que te contaba de Mercury, a lo mejor ese primer fracaso para ti es un mundo y un abismo, pero cuando ya te pasa varias veces y ves que lo que viene después es mucho mejor de lo que te habías perdido, pues entonces empiezas a disfrutar incluso, bueno, a ver, nunca disfrutas de un fracaso, ¿no? Pero quiero decir, lo relativizas. Entonces, sí, creo que soy muy feliz ahora, Qué que guay. hay cosas en mi vida que podrían ser mejores, claro, seguro, como las de todo el mundo. Siempre.
pero sí, estoy la verdad en un momento muy muy bueno. Qué guay, Paula. ¿Y qué le dirías a la Paula del pasado? Pues le diría que confiara más en sí misma, la Sí. verdad. ¿Por qué? Por esto que te digo de ser tan exigente, tan autoexigente, ¿no? Ujú. Tan perfeccionista, creo que a veces me he puesto mucha carga en mí misma y he dudado de mí, de mis capacidades, y eso me ha generado quizá tensión y preocupaciones que realmente no merecía la Eran pena. necesarias a lo mejor, Porque a lo ¿no? mejor se iban a solucionar con el tiempo o a lo mejor lo hubiera acabado haciendo igual de bien sin necesidad de haberme preocupado. Claro. Entonces, al final todos tenemos una personalidad y Sí, bueno, no, definitivamente. pero sí que es verdad que con el tiempo he aprendido mucho a trabajar bastante en ella, a relativizar más las cosas. Siempre habrá semanas que esté más estresada por lo que sea o que dude Claro. más de mí o lo que decías, ¿no? Lo del síndrome del impostor, pues hay veces que ataca más duro. Ya, Pero, y también, sobre todo, sí que es verdad que cuando estás en un cargo de management y de responsabilidad donde tanta gente depende de ti, de tus decisiones, hay veces que ataca más, que si a lo mejor eres artista y te centras en tu tarea y mientras las haga bien, ya está. Claro. Porque aquí es como que estás haciendo 50 tareas al mismo tiempo. Entonces es mucho más fácil que alguna quizá no salga 100% como tú querías. Pero entonces me diría eso, porque lo que me ha demostrado la vida es que todas las decisiones que he ido tomando han salido bien, y simplemente si hubiera confiado más en mí quizá me hubiera ahorrado más preocupaciones innecesarias. qué guay, qué guay. Y a la contraria, ¿dónde te ves en un futuro? ¿Dónde me veo en un futuro? Pues sinceramente creo que me veo muchos años en esta empresa, porque estoy muy muy a gusto, me tratan súper bien, que es algo que valoro Qué guay. infinito. Hay un ambiente de compañerismo brutal, hay unos proyectos increíbles, súper ilusionantes, súper chulos. De nuevo siento que estoy aprendiendo una barbaridad por ver esa parte más técnica pero creativa de cómo hacer un videojuego desde cero. Y me gustaría intentar adentrarme más en posiciones de art direction, ¿no? Dirección de arte. Y desvincularme de lo que es la limitación de props y environment y más abrirme a lo que es la dirección de arte en global, ¿no? En parte, en mi día a día creo que ya llevo tiempo haciéndolo. Hace tiempo que no estoy solo limitada a un departamento en concreto, sino como a una visión más global, también quizá por la visión que tiene la empresa. Pero sí, a largo plazo me gustaría un poco más en esa dirección, pero ya te digo, ya no tengo ese ansia y esa necesidad de que sea ya. Claro. Porque sí que quizá hubo una época en mi vida en la que tenía constantemente un objetivo en la mente y si no lo tenía como que no estaba a gusto. Pero con el tiempo te vas dando cuenta que cuando tienes un objetivo y solo te enfocas en eso, durante el camino no has disfrutado mucho el trayecto porque solo pensabas en ese objetivo y cuando lo consigues te ha costado tanto que por mucha ilusión que te haga, comparativamente no merece la pena. Te dura muy poco la ilusión. Exacto, no, Entonces... totalmente, totalmente. Y Paula, para terminar, consejo que le dirías a todos nuestros oyentes y algo que tú sientas de decir, ostras, creo que les puede aportar muchísimo valor, obviamente a nuestros estudiantes barra gente amateur o incluso gente profesional que nos esté viendo, que también siempre un consejo pues siempre es bienvenido. Pues yo creo que un poco recapitularía, sobre todo para gente que sea junior o que esté empezando o que dude sobre si meterse en esta industria o no, porque qué pasará con el futuro, le diría que defienda aquello que le ilusiona, porque al final trabajamos muchísimas horas al día y creo que trabajar de algo que no disfrutas y de la manera en la que no disfrutas te va a hacer infeliz a la larga. Entonces, y esto creo que es independiente de la prioridad que le dé cada persona al trabajo, ¿no? Porque es verdad que hay para ciertas personas como para mí, que es una parte muy importante de mi vida y siempre lo va a ser, y hay otras que a lo mejor el trabajo es una cosa más, pero tal. Pero aún así creo que, oye, si puedes disfrutar de 8 horas al día de lo que haces, ¿por qué no vas en esa dirección, ¿no? Entonces eso es lo primero que diría. Y respecto a profesionales, pues quizá, pues eso, el tema un poco de balancear esa seguridad, ¿no? O a veces al revés, la falta de confianza con exceso de seguridad, ¿no? Y que se puede transformar en demasiado ego, porque creo que al final, sobre todo en videojuegos, es mucho trabajo de equipo, ¿no? Y al final lo que se agradece es estar con compañeros donde tú te sientas valorado, ellos se sientan valorados por ti
que sientan que confías en ellos, que tú sientas que confían en ti, que puedas delegar, no sé, que haya una dinámica donde todos os respetéis, donde todos sepáis que podéis aprender el uno del otro y que nadie se considere más que nadie. O sea, yo mismamente te lo digo, tengo un cargo de management y llevo a mucha gente y estoy por encima en cuanto a cargos de esa gente, pero tengo clarísimo que cualquiera de ellos me puede enseñar muchísimo en 1000 cosas. Perfectamente. Y Qué eso guay. es algo que si no tienes esa visión, creo que te estás poniendo palos en las ruedas constantemente para tu propio crecimiento. Qué guay, Paula. Buah, la verdad, he aprendido un montón con esa charla y realmente agradecerte todos esos minutos que nos has dado de aprendizaje puro y duro y seguramente que también nuestros oyentes te lo agradecerán un montón. Y nada, un placer tenerte aquí en el podcast de Player Number One. Muchísimas gracias a ti, ha sido un súper placer y te agradezco un montón la entrevista, me lo he pasado súper bien. Qué guay. Así que muchísimas Gracias. gracias.